La interpretación frente a una cámara. La explicación del cómo hacerlo. La guitarra es muy difícil. Es mucho esfuerzo el que se hace. Yo cuando termino de tocar me duele hasta aquí. Me duele todo. La guitarra es muy complicada. Me encanta. Es mi pasión. Pero a la vez es la que me mata. El tutorial de cómo se logra. Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os voy a enseñar 3 técnicas fundamentales para la guitarra flamenca. La primera es el rasgueo de pulgar, se llama. Estas herramientas nos permiten aprender y conectar de manera mucho más sencilla con la música que todos conocemos. En lo personal, siempre interpreté a la música como una gran herramienta que no solo me sirvió para aprender más del otro, sino para crecer junto al otro. Fue por todo esto que en las últimas semanas me propuse llevar a cabo una idea con la cual pudiera alimentarme de todo eso, pero dándole un giro diferente, conectando con músicos que no conociera y a nivel mundial. El punto de partida fue pensar en una canción que lo hiciera posible. Fue Angels, de Robbie Williams. Anoté su instrumentación completa y sus acordes sobre el piano. Armé una sesión en Pro Tools sobre la canción original. Organicé los tracks y el metrónomo sobre las pistas originales. Reemplacé el piano regrabando el mío y terminada esta etapa, empecé a buscar músicos con quienes pudiera producir una nueva versión juntos. Abrí YouTube y arranqué por la batería. Entre todos los que escuché, me llamó la atención el perfil de un baterista italiano llamado Emanuele Stuardi. En su cuenta personal, el último video tenía apenas un mes y era justamente la batería de esta canción. Le escribí públicamente acerca de lo que tenía ganas de hacer. Pueden leer ese mensaje debajo de su video. Y en menos de 48 horas no solo aceptó, sino que me mandó 4 tomas de baterías grabadas y filmadas para que pudiera elegir con cuál toma quedarme. Paralelamente busqué un bajista y lo encontré en una banda de eventos y casamientos de la ciudad de Leeds, en Inglaterra, llamada The Leroux Wedding Band. Les escribí a sus direcciones de contacto dándole detalle de la propuesta. Al día siguiente recibí respuesta de su bajista desde su cuenta personal. Le envié la sesión para que pudiera grabar el bajo y 3 días más tarde contaba con sus tomas en mi correo. Para las acústicas encontré a Patrick Meyer, un guitarrista alemán que lleva adelante una cuenta educacional de guitarra y acordes online llamada Hits on Acoustic Guitar con casi 50.000 seguidores. También pueden ver mi mensaje debajo de su video donde enseña a tocar esta canción. Su respuesta llegó un día después al correo del estudio, solicitándome mayor información para poder ayudarme en lo que necesitara. 3 días después me envió sus audios a mi correo. Hello. Para las guitarras eléctricas, esta canción posee 2 etapas. La primera con todos los arreglos de base y la segunda etapa con la melodía y los solos, pero interpretadas con el efecto slide. La mayoría de los guitarristas que encontré solo hacían versiones instrumentales de la canción. Ninguno parecía animarse a tocar con el famoso tubito de metal. Una semana más tarde encontré el video de Steve Johnson, guitarrista holandés nacido en la ciudad de Ámsterdam. Tocaba exactamente lo que estaba necesitando y del modo en que lo estaba necesitando. También le escribí debajo de su video y 24 horas más tarde conectamos a través de su perfil personal de Instagram.
Steve no solo grabó las guitarras solistas, sino que propuso completarme las guitarras de la primera etapa cuando supo que todavía no había nadie que las hiciera. Para este momento ya tenía completa la parte instrumental. Con respecto a la voz, elegí acompañarnos con el stem original de la voz de Robbie Williams que había conseguido en el multipista. Pero para las imágenes me conecté con un fans club de Alemania llamado Robbie Williams The Unforgettable Concert, quienes poseen contacto directo con el artista. It's karaoke time. How are you? I am fine. I'm gonna sing some songs down the line. It's karaoke time. Robbie Williams live from the hills of Beverly. Al contarles mi idea, me facilitaron las imágenes originales del último Instagram Live sin los chats y sin los marcos telefónicos. And then I don't look at anything all day. I don't look at the news. I don't turn the TV on to see the news. I don't read the headlines. Con todo el material en casa, el paso siguiente fue editar en Pro Tools y mezclar el audio con el mismo formato que utilizo para los capítulos de Mixdown Series. En las últimas semanas, esta experiencia me mantuvo muy entusiasmado, por lo cual, sin mucho más por decir, y junto a mis nuevos compañeros, ojalá que disfruten de los resultados.